Bien, buenas a todos. Hola, profe. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Vamos a ver hoy el módulo 7, el padecimiento mental, lo clínico y lo jurídico. Y el tema es sobre evaluación sobre capacidad civil. Bien. La llamada internación psiquiátrica representa una modalidad de abordaje ante casos de extrema gravedad, donde se discierna peligro para sí o para otros, según la vieja lógica de la ley de internación anterior, la 22.914, que tuvo vigencia hasta el año 2010, donde después, como todos ustedes sabrán, está la ley 26.657, ley de salud mental. Gracias, Perus. Ley de salud mental. Y a partir de ahí, esa ley contempla las internaciones, así como también sus determinaciones de capacidad jurídica, cosa que antes no estaba vigente para los psicólogos. Arcel, Adriel. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Consulta, el tema, ¿cómo se llama? Porque no llegué a agarrarlo al principio y lo estoy buscando en los apuntes del campus. Tenés en el módulo 7, el crecimiento mental, lo clínico y lo jurídico, el texto donde se evalúa la capacidad jurídica, la capacidad civil o jurídica. ¿Sí? El módulo 7. Gracias. Bien. Lo que la intervención tiene como finalidad es proteger la vida de ese sujeto. El tema que se ostenta contra su libertad. Está ese bien en juego. La libertad es un bien que debe prevalecer, excepto casos de necesidad urgente, ante casos de riesgo para sí o para otros. La ley actual de salud mental habla de riesgo cierto e inminente. Eso modifica el foco de atención. Es algo más específico que riesgo para sí o para otros. Es cierto e inminente. Le agrega una complejidad más.
Eh, es entendida como un acto jurídico de internación. ¿Por qué? Porque lo ordena un juez. Y si se decide, repito, si se decide sin orden judicial, un juez debe avalar su internación, porque está en juego la libertad de un individuo. Entonces, quien convalida la internación es un juez, una medida judicial. Si esa medida no está vigente, eso es algo parecido a una detención ilegal de una persona. Violación ilegítima de la libertad, se llama jurídicamente hablando. Entonces, eso conlleva una evaluación. Tendrá como finalidad quizá recurso terapéutico, la internación, por el tiempo más breve posible, sí, apuntando siempre a su externación. A partir de 2010 tenemos incidencia en estos casos. Antes de esa fecha, estos casos los evaluaban una junta médica de psiquiatras. ¿Ahí había un psicólogo presente? Ninguno. 2010 para acá, la ley habilita que esa evaluación sea hecha entre un psicólogo y un psiquiatra. Cambia básicamente el foco de atención de la vieja ley. Entonces, a partir de esa fecha, cada hecho de estas características será visto por una intervención conjunta entre un psiquiatra y un psicólogo, que van a evaluar a esa persona que se presente, básicamente. La idea que sea una internación breve es que eso no genere ningún tipo de estigma en quien la atraviesa. Esa es una de las ideas que sostienen la idea que sea breve la internación. Así como la internación la habilita a un juez, le hace legal a un juez también hace viable su externación. Vía siempre informe del equipo tratante, psicólogos y que para dejar la internación. Ese documento, ese dictamen, ese informe, ustedes sabrán, no es vinculante, pero no por eso carece de importancia. Lo quien decide ahí es un juez, no el equipo que lo abordó. En el viejo régimen, como dijimos, lo que movía la internación era el riesgo ante sí o para otros. Eso motivaba la internación de un posible demente. ¿Quién podía denunciar? La familia, esposo, esposa, hijos o un vecino. Dígase cualquiera. La denuncia, eso prosperaba, se le daba la causa a la justicia y veía cómo se evaluaba a esa persona, ya sea en la casa o en el juzgado. Ese informe debe contener del sujeto evaluado un diagnóstico aproximado de su cuadro, desde cuándo lo cursa, modalidad de intervención, si es viable o no la internación. En caso que sí, veremos dónde se lo interna. En caso que no, se verá si la familia es o no miente. Que puede sostener un tratamiento que no conlleve internación. Dependerá del caso por caso, no es para todos igual. Hasta acá preguntas.
La libertad, como dijimos, es un bien que no debe perderse. Todos tenemos derechos y la libertad es un derecho que todos gozamos, excepto que haya ante el nuevo régimen riesgo cierto e inminente. Ante otros, ante sí y ante el manejo de bienes. La medida internacional tiene básicamente un rol tuitivo, protectivo de quien cursa el cuadro, ya sea patología mental, por consumo de sustancias, o cuadros mixtos sobre patología y quizás sustancias asociadas, dependerá de caso por caso. En el ecosistema, si había bienes, el juez nombraba a un curador de los bienes, en que cuidaba los bienes de la persona que tenía un tipo de patología o cuadro adictivo. Y presentaba en el juzgado constancia de todos los gastos, de manera trimestral, o el tipo que el juez fijara. Era el curador de los bienes. ¿Quién podía ser? Familia. La familia interesada, bueno, a un curador social. El nuevo sistema se denomina figura de apoyo. Le acompaña al sujeto que atraviesa un cuadro de algún tipo implica internación. Figura de apoyo. Y si quiere en la casa, será quien se ocupe de que tome la medicación, vaya a su centro de día, vaya a su taller laboral, a donde sea que deba ir. Será quien lo acompañe a donde tenga que ir. Se ocupará de atención cotidiana diaria, valga la redundancia. Para esto es preciso, un diagnóstico preciso, o sea, lo más certero posible al cuadro que presenta la persona. En caso que no haya una internación, porque quizá eso se presente como complejo y no conlleve el siguiente llevar a cabo esa medida, habrá medidas alternativas, dígase, casas de medio camino, presencia de acompañantes terapéuticos en el domicilio o donde estén, donde sea su vida cotidiana, un consultorio externo, si fuera el caso, de no internación. Si hay ante esta posibilidad, opciones. La última de todas es siempre la internación. Se buscará siempre una medida efectiva de internación. ¿Alguien dijo algo? Sí, yo. Héctor. ¿Me escuchan? Ahí sí. Bueno, en general, en los casos, al menos aquí, yo trabajo en desarrollo social de provincia, Neuquén, Sí. pero en San Martín de los Andes. En general, cuando se busca a un acompañante, se busca un familiar. ¿Familiar? Sí, un familiar, porque un acompañante que no sea, digamos, que un profesional, digamos, no puede cubrir todo el tiempo. No Sí. puede cubrir todo el tiempo. Y generalmente, al menos acá en San Martín, se busca un familiar que sea idóneo, bueno, y trabaja junto con el equipo, ¿no? Ajá. Bueno, sería una posibilidad. Sí. Al menos con adultos mayores, digamos, no autoválidos, muchas veces pasa eso. Sí. Bien. Sí, eso puede ser en casos de personas muy, como decíamos, muy mayores.
Cuando el caso es una patología mental asociada quizá a un consumo o solo patología mental, quizá la familia no sea continente. Entonces, quizás haya familia, pero no estén capacitados para el cuadro en sí. Y quizá ahí se nombra alguien que esté capacitado, que haya estudiado algo de la patología. Entonces, ese punto se busca algún AT, como se llama ahora, en un ambiente terapéutico, que sepa de la dinámica, de la problemática, de la conflictiva, entonces quizá actúe de modo diferente o familiar. Sí, Cierto es que no es todo el tiempo, dos, cuatro, pero muchos de 5 horas por día, no sé, se verá el cuadro de caso por caso. No es todo el tiempo. El acompañante lo acompaña un ratito, unas horas, 2, 3, cubre el caso por caso. La familia, ¿sí? Contenerlo, asistirlo, bañarlo, darle comer y demás. Ahora, la cuestión terapéutica, que por ahí conseguir la calle, hacer una compra, hacer una actividad reglada, será con su compañero terapéutico, no con la familia. ¿Sí? Lo cual demanda un tipo de atención especial. Pero sí, familia debería haber siempre. Es la cuestión que sostiene a todo tipo de abordaje. La familia, siempre. Entonces dijimos un diagnóstico preciso, lo más preciso posible, para que en torno a ello su dinámica, su modalidad de atención sean respuesta a ese diagnóstico preciso. ¿Sí? perdón que me meta, que opine de nuevo, porque por ahí debe haber compañeros que también en estos casos. Es una compañía cobra, ¿no es cierto? Y la demanda es muy grande. La demanda es muy grande y realmente no se llega a cubrir todas las necesidades, ¿no es cierto? En la economía de hoy, ¿no? Sí. ¿O sí por el costo del acompañamiento? Claro, claro. Ponerle que la obra social, supongamos, en el caso de que tenga obra social, Sí. le cubre un poquito. Bueno, pero después la noche, ¿no es cierto? Con adicciones o personas con demencia senil, así, es difícil. En esos casos complejos, como vos planteás, de demencia, con el cuadro adictivo, de consumo problemático, la idea es que se internen, porque ahí va a haber gente dando vueltas, enfermeros, gente que nos cuida, un médico acá, médico allá, fisioterapia, ejercicio, talleres, o sea, Sí, depende del cuadro, se verá cuál es la sugerencia para su abordaje, la internación o algo distinto. sí. Hacer como última alternativa. Si todo lo demás ya no da porque es poco tiempo, nadie lo cubre, nadie puede pagarlo, listo, ¿qué nos queda? La familia no, es toda gente mayor. Bueno, ¿qué nos queda? Internación, más que esa solución. Hay padres y madres que tienen 80 años. No pueden cuidarse a un hijo de 50 o de 40 que está con algún tipo de trastorno, que está agresivo, impulsivo, no lo pueden cuidar, aunque quieran cuidarlo. Entonces ahí se sugiere la internación. Sí. Es el modo más habitual, porque si no, uno pone en riesgo a la familia en ese caso. Gente de 80 que cuida a un tipo de 50 que por ahí tiene 120 kilos y es impulsivo. Y no puede estar en la familia, no puede estar en la casa. Es un cuadro muy riesgoso. Entonces ahí se sugiere, una alternativa última, repito, la internación. Eso implica control médico, psiquiátrico, farmacológico, de todo tipo de atención, ¿sí? Bien. El objetivo de toda internación es su externación. ¿Sí? O sea, la idea que es de base con la internación también se piensa como cosa seguida de internación, ¿cuándo se va a externar? O sea, esto a dónde está dirigido, a su externación. El punto es cómo se llega a esa cuestión. Más ahí debe tenerse en cuenta el cuadro del paciente, el psiquiátrico, psicológico, la familia como contenedora, su nivel social, a dónde se lo envía, cerca lejos de la casa, si va internado, quién lo va a visitar, quién puede acceder a esa visita. Bueno, la decisión es compleja, básicamente. ¿Dónde va a ser esa internación si es que prospera? ¿De qué medida dispone? ¿Tiene obra social? ¿Tiene PAMI? ¿Qué tiene el paciente? No tiene nada. Listo, bueno, será un tema
que era PAMI, en todo caso, alguna obra social parecida a PAMI. Quizás tenga la mamá que es jubilada y se derive de su madre una pensión, o la posibilidad que PAMI lo tome como un paciente que es hijo de una socia, ¿se entiende? Vamos a ver qué son cosas. Ahí dice, todo un tema de las obras sociales. O prepaga, dependiendo que cada uno tenga en su haber. El tema es que uno se corra de la modalidad puramente asistencialista, ¿sí? Debe dar un diagnóstico en torno a una problemática puntual, ver cómo se da ese sujeto que tiene esa patología, sea cual sea, o el tema de consumo, una modalidad de abordaje dirigida a esa problemática, ¿sí? La internación extensa de medida en el tiempo, en un punto no tiene sustanciación. Es un cuadro crónico, en un punto no es la medida que se busca. La idea es que la familia se implique y vea de qué modo se acorta el tiempo de internación. Ahora, hay mucha gente que cuando tiene un paciente de esta categoría, algún tipo de patología, se deslinda del cuidado. Se alejan del cuidado y lo desplazan en una clínica, donde está internado el paciente, su pariente. Eso pasa muchas veces. Se van a verlo cada tanto, pero no pueden tenerlo en su casa porque la familia no puede contenerlo. Demanda una atención diaria, un control cotidiano. Tomen la medicación, que no se autoagreda, que no queme la casa, que no se escape de la casa, que vaya a su centro de día, que vaya a su psiquiatra, que tomen la medicación. Todo eso les crea un trabajo enorme si quedan en la casa. Mucha gente no puede. Entonces, por ahí dicen, sí, yo me ocupo. Y después al mes y pico están de vuelta, porque la gente no puede ocuparse, porque están en un trabajo, hay gente mayor, si se escapa no pueden correr, porque hay gente que no puede correr, no sé, hay dificultades. La respuesta contemple todas esas variables. ¿Dónde está? ¿Quién lo va a ver? ¿Cada cuánto? Modalidad de contención. Conlleva una medicación. ¿Está impulsivo o no está impulsivo? Bien, el cuadro es complejo. Bien. Hasta acá, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando pasa que por ahí en instituciones la familia Cuando hay cosas dijiste. en instituciones o lugar que está la persona internada y la familia no lo visita más, ¿hay Sí. una denuncia a la familia o algo así? ¿O no? ¿Cuál sería a ver, qué motivaría la denuncia? O si hay un abandono de persona, por ejemplo, o no. El tema es que el abandono quizás sea afectivo. Vos lo que es un tema afectivo, que no quieren implicarse. ¿Lo decís por eso? Es una pregunta, no. No, está bien. La familia puede implicarse. Eso pasa frecuentemente, ¿sí? Claro, como la persona ya es adulta y por ahí, bueno, tiene algún problema de consumo y eso, o sea, ya puede decidir no implicarse y ya está. Un tema de patología mental, ¿sí? Hay acá quizás uno se conozca de oído, gente que habite en la provincia de Buenos Aires, que quizás conozca Cotolengo, Don Orione. Quizás uno conozca de oído o vivan por la zona. Eso está en zona sur de Buenos Aires. Es un lugar para atención de patologías mentales de gente adulta, mayor, hombres y mujeres. Es un predio gigantesco, como cerca de 15, 20 hectáreas. Ahí adentro hay un montón de pabellones para diferentes patologías, diferentes modos en que se presenta la patología.
María, allá voy, un momento. Y la gente que está ahí hace muchísimo tiempo. 30, 20, 25, de tiempos hace añazos. ¿Cómo llegó acá? Lo trajo la tía del Chaco. Mi familia no podía cuidarlo. Lo trajo su mamá de San Pedro. Y ella venía acá tanto, pero de un día dejó de venir. Ya no viene a venir más. Cuando puede, no se acuerda, llama por teléfono. Si se acuerda. Para el cumple, Navidad, llama por teléfono. Después no aparece nadie. No, la mamá se murió, la mamá se murió y nadie más vino. Está solo. Eso se repite por un montón de casos. Son patologías severas, psíquicas, orgánicas o mixtas, patologías severísimas. Gente que nunca habló y nunca va a hablar, gente que no se puede mover, nunca se va a mover, gente que todo el día gritando a los gritos todo el día así, y no para de gritar. Gente que la que está en mejor estado, quizás yo, sus compañeros, a poner la mesa, a servir los platos, a levantar la mesa. Vaya a un taller donde se tengan una actividad lúdica o lo que fuera el taller que se despliegue. Los mayoría son gente con patologías extremadamente complejas. Bueno, en ese caso, ahí responde la institución, Cotolengo. Para mi gusto, una atención súper cuidadosa en patologías severas. Para mi gusto es como la Suiza de patología mental. Muy buena atención. Ahí uno va atento en el juzgado a ver pacientes, que son, entonces son medidas bajo juez, entonces uno va a ver al mismo tiempo cómo están. En un listado vemos a tanta gente cuando vamos ahí de visita, una psiquiatra. Y la idea es que no los vea el plan de atención, cómo están medicados, qué talleres van, si se puede andársela con la gente que está internada. La atención es muy cuidadosa. Un tiempo estaba ahí María Marta, me acuerdo que trabajaba ahí hace mucho, hace poco se jubiló. Jubiló hace un tiempo eso. Pero bueno, cuando iba a ir a un paciente, María Marta decía, ¿quién? ¿Juan Cruz? Sí, vino acá de Viedma, llegó en octubre del 14. Trajo la tía, Eugenia. ¡Wow! Esa es María Marta. Una atención, una memoria absoluta. Cada tipo que estaba ahí, ella sabía cuándo llegó, cuándo trajo, qué día cayó, de dónde había venido, cómo está, qué hace, qué tercero va. ¡Wow! Eso no es frecuente. Eso no es frecuente. Son cuadros crónicos. La gente está ahí, es el día que se muere. Salvo que la familia lo reclame. Digo, yo la puedo cuidar, lo tengo en casa, no es un espacio, atención, sí, tengo atención en enfermería, fuera que. Por eso conlleva cuadros muy severos. Gente que quizá no se baña sola, no usa pañales, no come sola, no debe ser asistida en todo sentido. Nada, cuadros muy complejos. Lo que están mejor, haciendo algún tipo de actividad, hacen talleres que arma el mismo Cotolengo. Todo sucede ahí intramuros, ¿sí? En la misma institución, en el Cotolengo. Pero bueno, está de por medio porque está en juego la libertad de un individuo. Ahí bajo una mirada judicial. ¿Se entiende? Vale. María Fernández, estabas esperando, ¿no? Veo ahí. Sí, profe, un poco también lo que hablaba usted. Yo cuando hice las prácticas de acompañante terapéutico en una institución privada, recuerdo que había un paciente que, bueno, que comentaban adentro de la institución que lo habían llevado, por decirte, hacía como más de 10 años. Sí. Y, bueno, esto del abandono afectivo, ¿no? Nunca más se acercaron a verlo, como que lo depositaron ahí, pagaban solamente porque era una institución privada, pero jamás volvieron a verlo. O sea, es como lo depositaron ahí y chao. Sí. El tema es que a veces la persona que está ahí asistida, está ahí alojada, no tiene conciencia ni de enfermedad, ni de registro de quién va a verlo. Tu mamá, no sé,
no sé, nadie, no, sé, no me acuerdo, o sea, quizás estén tan perdidas por su patología que quizás no tengan registro del entorno. Eso a veces pasa, ¿sí? Casos quizás menos severos, quizás tengan registro. No, mi mamá hace mucho que no viene, me gustaría que venga, hablé con el juez para que el juez diga que venga. Pero ahí, perdón que corte, ahí, por ejemplo, en ese caso donde es una institución privada y demás, más allá de recibir los pagos por la asistencia que ellos hacen y demás, como institución, ¿podrían en parte denunciar ese abandono afectivo? No. A ver, ¿el amor es un tema de derecho? No, bueno, claramente Bien. que no. Porque además se está pagando. Usted quiere a los más, dígale que los quiere más, usted los ama, hay diferencia, usted los ama. Le digo, yo y de juez. Derecho. Si está, si no está, ¿sabe qué? Bueno, no está, mala suerte. Es un negocio, se paga y ya está, desde ese lugar, digamos. Bueno, sí, en ese punto es una cosa, porque eso es algo costoso. Si lo paga, bienvenido sea el pago, porque eso no iría al público, no tiene vacante, se verán de cae, no sé, un tema delicado. Sí, sí. Entonces, por sí, que paguen es una implicancia, está bien. No es amorosa en algún sentido, porque por algo paga, ¿no? Pero bueno, nada, no puede pedir afecto a quien no está dispuesto a darlo, básicamente. No. Sí puede exigirse el pago de la cuota, por ejemplo. Eso sería un abandono. Si no pagan, ¿cómo la va a pagar la cuota? Porque el juez lo manda, punto final. Ahora, ¿podés ir a verlo? Sí, podés ir a verlo. Pero la cuota ni se discute. Ahí sí hay un reclamo a la familia en cuanto al abandono monetario, ¿sí? En la negligencia en ese sentido. Es un tema de demanda, ¿sí? Ahora, el tema afectivo, por ahí no va la demanda, es un tema que no va por esa línea. Pero sí impacta esa cuestión de la falta de contención, de afecto, sí, eso impacta. A veces el paciente percibe eso porque tiene a un tipo todavía de noción del entorno, lo que le pasa, y yo quiero que venga, pero no viene. Díganle al juez que el día que venga, yo quiero que venga mi tía, mi abuela, mi mamá, alguien que venga a verlo. Bueno, esas cosas pasan. Y no son las más felices. Entonces ahí el conjunto que yo te mencioné evalúa, obviamente, perdí el mensaje de ahí. Evalúa la capacidad jurídica del sujeto de la pericia. Sí, Laura, es una frase simpática, ¿sí? Puede decir un chico y un cheque. Otra frase simpática. Si el chico al cheque, bien. Pero sí, el afecto no es un tema que se pueda. No queda sujeto a ningún tipo de demanda jurídica. Lo que se evalúa ahí es la aptitud del sujeto para manejarse por sí solo ante la sociedad, ante otros y el manejo de bienes. Esa es la actitud que ahí se debería evaluar en la entrevista. Más allá que haya riesgo cierto e inminente, el punto que se evalúa de fondo también es el manejo de bienes y la vida de relación. O sea, va todo junto. Pregunta de la entrevista: ¿usted cree que puede vivir solo? Sí, sí, yo puedo vivir solo. Bueno, ¿y qué sería eso, vivir solo? Y pagar las cuentas, hacer las compras. Ajá, bien. ¿Con quién vive ahora? Con mi mamá. ¿Y usted en su casa en qué colabora? Yo en nada. Mi mamá cocina, plancha, limpia la casa. ¿Y usted qué hace en su casa para ayudar a su mamá en la vida cotidiana? No, yo miro tele. Yo escucho música. Yo miro moscas. Evidentemente, la respuesta de vivir solo no es un tema que puedan sostener en el concepto que están manejando. Nada que implique que hacen algo de sí
para ayudar a la mamá o con quien vivan en la vida cotidiana, que es como si yo limpio, ayudo, yo paso el trapo, pago los impuestos, cuando me dan plata yo voy a hago las compras cuando puedo, me manejo solo, yo me baño solo, me visto solo, tomo la medicación solo. Es el caso por caso. Por ahí la familia dice, no, él no puede vivir solo. No, no, ¿vivir solo? No, él no puede vivir solo. Listo. ¿Por qué? Y no, porque mira, pasa esto, pasa aquello, él no maneja la cocina, se deja el gas encendido, no apaga la luz, deja la puerta abierta, no se baña, bueno, así ese tipo no se baña. Vos ya se baña hace un mes. Si no decís, no toman la medicación. O sea, son cuadros que ameritan todo un trabajo. Eh, como cuidar a un chico chiquito, solo que de 20 o más años. Es altamente demandante en todo sentido. Entonces, en la entrevista se va a evaluar en qué asuntos tiene necesidad de algún tipo de asistencia. ¿Puede vivir solo? Sí, bueno. ¿Puede hacer compras y manejar el dinero? Escasamente. No, no maneja plata. Es más, no la conoce. No sabe qué es eso. O sí, pero se marea. Eh, ¿Puede ir solo al barrio a pasear? No, no, porque se pierde. No, no, al barrio solo. ¿Solo al barrio? Le pueden hacer algo en el barrio. Listo, está bien. ¿Colectivo viaja? No, nunca viajó colectivo. Es más, tomó uno y se perdió. Bueno, entonces la cosa es que no le da un tipo de asistencia. Será su figura de apoyo la que se da su asistencia. Para todo aquello que no pueda hacerse solo. Mucha gente no maneja la cocina, por un tema de riesgo del gas encendido, que se queme, que se incendie la casa. Entonces no cocinan. Ahí les cocina, la figura de apoyo. Profesor, y mucha gente no tiene las rutinas incorporadas tampoco. Totalmente. Si usted se baña, por ahí le viste que uno se descompone, la banda que alguien entra sin un mes de baño. Yo a veces me descompongo en la entrevista porque es un aroma realmente muy, muy fuerte. Una cosa que es, wow. ¿Y por qué no se baña usted? Y no, yo no me gusta el agua. Hay que bañarse. Pero hay que bañarse. Y si no, ¿usted qué hace? ¿Por qué no? No, yo le digo que ahí no se baña. Pero usted tiene que llevarlo al baño, hacer que se bañe. No, yo no, mire, tengo 80, yo qué voy a hacer. Es un tipo de 110 kilos, yo si se da vuelta y me empuja, yo me caigo y me rompo la cadera. Entonces yo yo no me meto. Ok, ese tipo en la casa no puede estar. Por ahí es hasta impulsivo. Entonces, desde ese punto es internación, mañana es interna. En que lo asista, lo contenga, le ponga algún tipo de límite, lo medique si está impulsivo, y ni ponga normas de conducta diarias. Mira, hora de baño, hora de cena, hora de siesta, una cuestión repetitiva, que mucha gente no tiene. O porque le falta ese contexto de cuidado, o porque quien está a cargo no puede ocuparse, porque es mayor, está débil, está todo el día fuera de casa, trabaja un montón tiene 5 laburos, está todo el día fuera de casa, entonces no puede ocuparse. Se hace el caso por caso. La patología de la persona y el contexto. Desaloje. Así que se verá eso en cada caso particular. Entonces, en diferentes aspectos de la vida, la patología condiciona la vida del sujeto. La patología tiene ese efecto. Condiciona a alguien respecto de ciertas circunstancias de la vida cotidiana. Manejo de bienes, vida, relación, cosas que todo el mundo da por sentado. ¿Todos se bañan? No, todos no. ¿Todos comen solos? No, no todos comen solos. Tiene que ocuparse de un adulto como si fuera un bebé.
o al baño, hay que limpiarlo. Como un bebé, solo que es un tipo de 35, 40, 50, de 120 kilos de peso. Esa es la cuestión. ¿Sí? Entonces, cuando eso en la familia no es viable, se ponderará la posibilidad de una internación. En caso de patología mental severa, no son cortas, son internaciones largas. Quizá en el medio la familia fenezca o los abandone como ustedes planteaban. Y si eso pasa, bueno, están donde están internados. Y ahí quedarán. Tendría que les toca a ellos irse de viaje. Es un poco la modalidad. Atención de patologías severas en este marco jurídico. Preguntas, comentarios, sugerencias, avisos, visitas, propagandas. Dije de todo, nadie dijo nada. Bien, buenísimo. La gente de campo, especialmente, profe, A ver. la gente de campo que vive, que tiene olor a leña, ¿viste? Y por ahí está acostumbrado a, digamos, no es el hombre de ciudad, ¿no es cierto? Entonces, en las entrevistas, uno ya, al menos que el psicólogo o el trabajador social que trabaja con comunidades, ya va preparado, ya sabe. No entendí la idea, Héctor. ¿Me la repetís, por favor? Que como vos decías, que cuando haces entrevista a personas que por ahí no se bañan y que vos te vas a encontrar con situaciones, bueno, con la gente de campo muchas veces pasa eso. Ah, ok. Bien. Es eso, solamente eso. En un tiempo tenía en mi mesa un frasquito con caramelo de menta. Es que me venía con un aroma a boca no lavada hacía 5 días y me estaba derrumbando. Y yo decía, ¿no quieres un caramelito? ¿Quieres una mentita? Te conviene una menta. A fin de que la entrevista sea tolerable, porque era realmente una cosa bastante impactante. Una vez me pasó hacer una visita a una familia en España, el campo, o sea, había que ir con lancha. Sí, esta familia de la comunidad mapuche, ¿cierto? Había uno que tenía discapacidad, un hombre, ya tenía como 70 y pico de años, Wow. ¿cierto? ¿No? Entonces me pasó esto que es gente al mismo tiempo, eran 3 hermanos que vivían todos juntos en prácticamente una choza. Entonces me dicen, bueno, llego con el equipo, ¿no es cierto?, del trabajador social, con la psicóloga, y nos invita a tomar mate, che. Vos viera esa pava, esa, ¿no es cierto? Y yo le dije, no, yo no, ahora no. Pero son muy amables y te invitan, ¿viste? Por supuesto. Pero es así, ¿no? El psicólogo, digamos, se va instrumentando también, ¿no? Se va instrumentando con estas cuestiones, porque tiene que trabajar con toda esa situación. Totalmente. Repito la pregunta: consultas, dudas, sugerencias, propagandas. Bien. Se vincula esto que vimos hoy, la información, con el texto sobre discapacidad mental que la pasada tratamos, cuando hablamos de la discapacidad como una cuestión restrictiva que connota algo negativo en la vida de un sujeto.
El tema es cómo se le brinda al sujeto elementos para que haga la vida lo más propia posible. Es lo más independiente que se pueda. Más allá de su cuadro patológico. Que tenga actividades fuera de su casa, que es básicas, que se bañe solo, que haga cosas básicas, que le den algún tipo de independencia. En muchos casos se presenta esta cuestión sobre los embarazos en parejas con personas con un cuadro de patología mental asociada, uno más de un cuadro. Y se hacen pareja, obviamente, como todo el mundo, y mucha gente plantea políticamente tener hijos. Si ellos pueden ser padres. Y es una pregunta que se formula en un expediente. Y ante eso está la evaluación de la persona interesada, o los interesados. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería ser padres? ¿Qué implicaría ser padre? Bueno, es una pregunta en parte de la entrevista. Ver si el sujeto dimensiona lo que implica la maternidad o la paternidad. Y en muchos casos, quien después se ocupa de ese niño o niña es la familia de la persona con patología. Su madre o su padre, ¿se entiende? De los abuelos o algún tío, si está dando vuelta. Porque el cuadro en sí a veces hace inviable la asunción de paternidad o de maternidad. Más allá que es algo que se dice con interés, pero que después en el tiempo no se sostiene en la actividad cotidiana. No pueden hacerlo. Lo harán escasamente, por día 10 minutos. Se levantan, le dan el desayuno y se va a pasear. Esa noche no vuelve. En el medio, ¿quién la cuida? La que está en casa. Padre, madre, hermano. Que lo cría, un abuelo o un tío. Pero en ese punto es el derecho del individuo de decidir si quiere tener un bebé o no. De eso hay gente que responde el derecho del individuo. Su derecho de ser madre, y sí, es un derecho. ¿Quién decide ahí? Un juez. Con el aval de la asesora de incapaces. Que para niños o para gente con un tipo de patología mental, sea cual sea. Pues ante ese dictamen da un aval, el juez de la sentencia posterior. Eh, hay todo tipo de patologías de todo tipo y algunas son muy invalidantes, otras no tanto. El tema es ver cómo la gente que tiene patologías no tan severas tiene una vida quizá viable, posible, es muy independiente. Si la patología que transita no es profunda, dígase un retraso mental leve, quizá tenga vida laboral, se estudie, se tenga hasta pareja y forme familia. O su dificultad mental no estorba su desarrollo en la vida de relación y manejo de bienes. Entonces se verá caso por caso, no todo caso implica un cuadro de estas características de internación. O sea, no es para todos igual, es el caso por caso. Una persona con síndrome de Down quizá pueda tener una vida independiente, sin nada asociado, ¿sí? Un síndrome de Down puro. Sin ningún sin ningún síntoma psicótico asociado, no. Síndrome de Down puro, bien. ¿Puede trabajar? Sí, puede trabajar. Una actividad reglada y monótona, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Pues todo el día así y eso lo hace sin ningún tipo de dificultad.
Las manejan bien, sí, también, puede ser. Pero bueno, eso no le impide la vida de relación. En el trabajo tampoco. Entonces, es el caso por caso, no es para todos igual. Eh, eh, acá estamos. Qué suerte. Dejando, buenísimo. Gracias. Sobre el tema de adicciones, como se las llamaba antiguamente, adicciones, está la ley que específicamente tocaba el tema, ley de estupefacientes del 89, la 23737, donde se hablaba de adicción en un sujeto y el consumo de sustancias. Esa ley implicaba para quien sea, a quien agarren comportando algún tipo de tóxico, implicaba dos medidas. Una medida curativa, una medida de pena privativa de libertad en suspenso. Entonces, eso es el viejo régimen, ¿sí? O sea, había dos medidas impuestas a un individuo de modo forzoso. Medida curativa, medida en suspenso de privación de libertad. La medida curativa era para que el sujeto se liberara del consumo de tóxicos. Se comprobaba que había algún tipo de dependencia. En caso que esa medida curativa no se cumpliera, y aparece un plazo, mínimo 2 años. En caso de cumplimiento se imponía la medida que estaba en suspenso. La privación de libertad. Se lo encerraba. Y el encerrado cumplía la medida curativa. Ya estaba preso. ¿Sí? Esa era un poco la modalidad. Ante esto hubo un montón de causas sobre consumo de drogas. El adicto, era como se lo denominaba, eran adictos. El que consumía todo tipo de sustancias, de drogas. Levantó la mano. ¿Cómo es el tema, María Florencia? ¿Cómo sería eso? Claro, como que lo estigmatizaba, digamos, sin ver quizás esta cuestión más de la vulneración o de qué era lo que le pasaba para llegar al consumo, me parece. Ajá. Creo que viene por ahí. Muy bien. De eso que plantea María Florencia está el tema de que la respuesta era una respuesta única para todos igual. El consumo cero. En muchos casos, la internación en comunidades de adictos, como te la llamaba. Y adentro estaban con otra gente que consumía la misma droga o una droga distinta, todos bajo el mismo régimen, consumo cero. Estaba puesta la mirada en la droga, no en el sujeto, en la droga estaba puesta la mirada.
Pero la respuesta era de abstención total y quien consumía era considerado un delincuente. Por eso está la medida de la libertad. Porque quien consumía era visto como un delincuente. Esto hizo que hubieran montones de casos con esa misma mirada, esa misma óptica. Montones de causas judiciales de internación por consumo de droga. En el año 2009 hubo un fallo Arriola. ¿Alguien lo conoce, fallo Arriola? Algo ¿Sabe? estuve viendo. Estuve Sí, el Es el, fallo sobre el paciente. No eran pacientes, no. es el fallo que agarran a un chico, me parece que a un grupo de chicos, lo leí, usted lo subió encima, agarran un grupo de chicos, hay uno que queda preso, que es el Arriola, pero en Sí. realidad lo que queda, la jurisprudencia, es porque toda conducta de consumo personal de sustancias que no perjudica a terceros no era penado. ¿Puede ser? Sí, son el caso de 3 chicos en la ciudad de Rosario. Los agarran portando unos cigarros de marihuana, ¿no? Y está ahí está en el fallo el dosaje de los cuchitos de marihuana. 2,5 gramos, 0,8, 3,25. Es alucinante. Bueno, y uno ve el fallo está escrito a máquina, entonces uno ve la tipografía de máquina de escribir de propio de esa época. El fallo es no es muy largo, pues es un tema sencillo de leer. Sugerencia, leerlo porque es un fallo clarísimo, transparente, de pie a pase, es todo muy claro. Son 80 páginas, pero es muy llevadero. Así que, sugerencia, fin de semana, un momento de descanso, léanse el fallo de Arriola. 2009. Sí, es ese. Y ese fallo es un fallo de la Corte. O sea, hubo un fallo en primera instancia, la gente apeló, fue a la Cámara mantuvo el fallo, y la gente apeló y fue a la Corte. Y la Corte dijo, esto es así, punto. O sea, en ese mundo, el fallo de la Corte es inapelable. Dijo que el consumo individual, tanto en cuanto no afecte a un tercero ni a la salud pública, es propio de cada uno, individual e incuestionable. Está, punto final. O sea, en la pared de casa de ustedes, encima de ustedes, que hacen con su cuerpo, su vida, si se inyectan, se snifan, se fuman, un tema de cada uno. Les pone el acento en la libertad de cada uno que hace con su vida. Repito, en cuanto no afecte a un tercero ni a la salud pública. Cuando fue el fallo horrible, la gente festejaba en Palermo. Una fumata, estaba todo el mundo fumando ahí, pastito en Palermo, todo el mundo fumando a full marihuana en Palermo. Pensaban que era un fallo que daba de baja la ley. La ley sigue vigente. La ley no fue derogada. Solo que este fallo habilitó a la ley salud mental, incluye en su texto a los consumos de drogas, como parte de la atención en salud pública. Quien consume sustancias debe tener asistencia del Estado a la hora de que modo deja de consumir. Asistencia terapéutica, psiquiátrica, psicológica, medicamentosa o internación, según sea el caso. Entonces, el consumo de sustancias, ahora, consumos problemáticos, de esa forma, queda bajo la órbita de la ley de salud mental. El de 2014, en la ley nueva, la ley Plan IACO.
Ley integral para el abordaje de consumos problemáticos. Esa ley, hasta ahora vimos que las drogas y su incidencia en la vida de un individuo. ¿Qué consumía? Pasta base, cocaína, esto, aquello, ácido, no sé, lo que cada uno elija, se inyecta, bien. Esas son sustancias. Ahora hay elementos que afectan la vida de un sujeto que no son sustancias. Se imponen vía conductas impulsivas, a modo de la ludopatía. Las compras impulsivas con tarjeta. Tarjeteo todo y estoy fundido. Tengo una deuda de 15 millones de sueldo. Bueno, nada. Llamado consumos problemáticos. Exactamente. Que afectan la vida de un sujeto. Ese llamado era de ese modo. Consumo problemático. Ya no de sustancia. Problemático. Bien. Implica sustancia como algo que no sea sustancia. Dígase, compras desmedidas, ir fuera del bingo todos los días, la ludopatía, toda esa cuestión que implica una cuestión impulsiva de parte de un sujeto. Para esto no hay una respuesta única que un sujeto consume, es una respuesta muy amplia. ¿Qué consume? Para eso hay mil respuestas, porque está contento, está alegre, está triste, festeja el fin de semana, lo hace como está feliz, no sé, mil cosas. No hay para esto una respuesta única. La mirada actual es la mirada puesta en el sujeto, no en la droga, o en lo que consuma, ¿sí? La mirada puesta en el individuo. ¿Qué hace? ¿Cuándo consume? ¿Por qué consume? ¿Qué lo lleva a consumir? Esto afecta de manera importante todo lo referido a lo jurídico en cuanto a la contención materno-filial. Bien, chao, Peirus. Porque bueno, esto incide en la posibilidad de contacto, se incide en la posibilidad de contención, la posibilidad de cuidado. Entonces, alguien que tiene algún tipo de consumo problemático, sea cual sea, y se ventila en sede judicial, habrá que ver qué hace con eso para que eso no impida que vean los hijos o que se pueda cuidar. Y se demuestra eso con informes que elaborará un psicólogo o un psiquiatra. Y se presentan en el juzgado cada mes o cada 2 meses, cuando el juez lo solicite. El tema es que con el viejo paradigma, el drogadicto queda marcado con ese significante. Y toda su vida iba a ser un drogadicto. Recuperado o no, un drogadicto al fin. Era un significante de que nunca podía defenderse, aunque ya la consumieran. Se presentaban de esta forma. Yo soy un drogadicto en recuperación, o recuperado. Pero ese es un poco el texto de presentación. Soy un drogadicto. Bueno, el punto que ese significante era de un peso muy negativo y en mucha gente implicaba la posibilidad de volver a consumir. ¿Cómo se ubicaba eso? Entonces, bajo la nueva lógica, nueva ley, se desprende de la mirada delincuencial. Quien consume es un enfermo, no un delincuente. Con lo cual eso no hay condena en suspenso de ningún tipo. Es una mirada de atención, una mirada de cuidado. ¿Qué le falta? ¿Qué hay que darle? Atendencia hospitalaria, medicamentosa, terapéutica y o internación.
En el viejo régimen, el informe del psicólogo era vinculante. O sea que en un punto que todo el mundo sabe, el informe es siempre no vinculante. En este microámbito de consumo de sustancias, su consumo problemático, en el viejo régimen, cuando había droga de por medio, el informe era vinculante. ¿Qué significaba eso? Que después, en el informe que hacía el psicólogo, le decía el psicólogo, ¿qué es el tipo de su informe? El tipo es acá, no vino nunca. Usted me envió, no lo conozco. O viene, pero nunca habla. O habla, pero nunca habló del tema de su consumo. Me habla de otras cosas, no de consumo. O sea, evidentemente nunca lo trató, no lo abordó, no elaboró, no nada. Entonces, ante la nada, ¿qué hacía después? Imponía la medida que estaba en suspenso. Y enviaba a alguien a la cárcel. Por lo que dijo en su informe del psicólogo. Era una postura del psicólogo complicada. No sé, lo que uno dijera determinaba en el individuo su libertad o su represión. Era un lugar complicado para el psicólogo. Como la mirada hoy no es delincuencial, sino de enfermedad, eso no determina la vida de un sujeto, si está preso o no. No. Un informe no depara posibilidad de encierro, depara posibilidad de atención. ¿Sí? En cada falta. Medicamentosa, hospitalaria, cualquiera sea, ¿se entiende? La idea es que el sujeto que tiene algún tipo de problemática con el consumo tenga algún tipo de demanda. Se haga preguntas sobre esto, a fin de modificar su posición subjetiva. ¿Hay demanda de inicio? No. La demanda la crea quien escucha. A veces hay demanda de inicio, pero son casos escasos que tienen demanda inicial. ¿Algo más? Bien. Eso es todo. Nos vemos el siguiente miércoles. Una semana a todos. Es la última clase antes de parcial. Tengan dudas, si tienen que preguntar, será la semana que viene. Si no, será la otra parcial. Cuídense. Profe, ¿ya sabe cómo va a ser el Nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Cuídense, buena semana.